Cuando era joven, estaba despierto tarde jugando videojuegos en la casa. Eran alrededor de las 3 de la mañana y estaba solo. Mi papá trabajaba de turno nocturno y volvía a casa por la mañana, pero a veces volvía a casa para almorzar a mitad de la noche. Cuando lo hacía, tomaba un snack rápido y volvía a irse. Volviendo a la historia, este era un día normal como ningún otro. Estaba jugando videojuegos a las 3 de la mañana cuando de pronto escuché la puerta principal abrirse. Pausé el juego y grité por el pasillo: «Hola, papá». Siempre respondía, era lo habitual. Cuando venía, bajaba con él, platicábamos un rato y luego procedía a volver a irse. Lo único extraño es que esta vez no lo hizo. Esta vez no hubo nada, no hubo una contestación, solamente el frío silencio de la noche. Volví a gritar por el pasillo: «Papá, ¿eres tú?». Y una vez más, no hubo respuesta. Sentí una gran pesadez en mi corazón y me quedé congelado de miedo. Me senté allí unos segundos y luego me levanté. Caminé lentamente por el pasillo hasta la puerta principal, con muchísimo miedo. Para mi sorpresa, la puerta estaba cerrada, con candado y todo. Encendí todas las luces y comencé a buscar por cada área de la casa, temeroso de que alguien hubiera entrado y se estuviera escondiendo en mi casa. Afortunadamente o desafortunadamente, no encontré a nadie. Por la mañana siguiente le pregunté a mi papá si había vuelto a casa alrededor de las 3 de la mañana, pero a esto me contestó que no, se dio la vuelta e inmediatamente se fue, dándole ningún tipo de importancia. Me dijo que ese día había traído su almuerzo con él y esa noche no había vuelto a casa. Hasta el día de hoy, ya más de 10 años después, todavía pienso en esa noche. No puedo explicar lo que pasó. Escuché la cerradura, la puerta, a alguien entrar en la casa, todo claro como cristal, pero nadie entró. Y aún no me puedo explicar qué pasó. Historias como esta hay muchísimas a lo largo de nuestra vida, sea por algún pariente, sea por alguna historia de terror como la acaban de escuchar, o tal vez incluso por internet. Hemos escuchado que las 3 de la mañana son una hora a la que le deberíamos de tener miedo. Pero, ¿por qué? Eso era justamente lo que me estaba preguntando hace unos cuantos días. Después de una gran investigación, encontré que hay bastantes teorías de por qué los humanos le tenemos miedo a esta hora. Desde la biología humana hasta leyendas y mitos e incluso creencias religiosas, existen muchísimas explicaciones de por qué esta hora ha sido tan impactante para nosotros por tanto tiempo. El día de hoy les voy a compartir un poco de el por qué. Yo soy Pato de Pato Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Empezando por lo primero, discutamos un poco de dónde viene esto, cuál es el origen o si hay alguna teoría interesante que nos explique este fenómeno. Empezando por unos cuantos datos históricos, a esta hora también se le conoce por otros nombres como la hora del diablo o la hora de las brujas. Esto está basado en supersticiones y creencias extremadamente antiguas, estamos hablando de alrededor de 1535, donde muchísima gente le tenía miedo a esta hora porque creían que malas cosas pasaban y que específicamente las brujas la utilizaban para hacer cosas malas. Asimismo, también decían que a esta hora se abría una extraña clase de velo o limbo para todas las criaturas paranormales como entidades, demonios, espíritus, fantasmas, etcétera, donde ellos podían atravesar a nuestra realidad de una manera más fácil, por lo cual la utilizaban para acechar y aterrorizar a la gente. Y justamente como les dije anteriormente, llegó a tal grado que en 1535 la Iglesia Católica prohibió la salida de las personas de 3 a 4 de la mañana. Esto por un creciente miedo que estaba teniendo la población hacia las brujas y las entidades. Pero
Una vez más, ¿de dónde es que viene este miedo? Hay una teoría científica que trata de abordar esto. En 1535, la medicina no estaba pues como está hoy en día, eso es obvio, pero en esos momentos muchísimas de las enfermedades no tenían explicación alguna. Había veces donde lamentablemente te enfermabas y morías al corto tiempo después. Este era el caso para muchas personas en esos años. Y adivinen cuál era la hora en la que más gente se reportaba muerta. Así es, las 3 de la mañana. A contrario de las otras cosas que les conté, esto también tiene una explicación biológica, pero al rato vamos a tocar eso. La explicación natural es que las 3 de la mañana son el momento más frío del día, por lo que tú estabas enfermo, tenías algo que empeoraba con el frío, era muy probable que a esta hora fuera un poco más fatal para tu cuerpo, lo cual a veces nos llevaba a situaciones extremas como fallecimientos. El problema es que muchas de las personas que estaban viviendo en estos momentos no tenían una idea de esto. Probablemente muchos sí, pero la gran mayoría no, lo cual nos dejaba con muchísima más gente muerta a las 3 de la mañana que otras personas, específicamente gente que se enfermaba, lo cual también era muy asociado con la brujería. Antes, si estabas enfermo y no había una explicación, muy probablemente era por brujería. Yo sé que muchos de ustedes ya quieren que hable un poco de lo paranormal, de lo espiritual. Créanme que es mi sección favorita como siempre, a mí me encanta todo eso. Pero primero hay que complacer a los escépticos y dar todas las explicaciones naturales o biológicas que puedan existir. Pero les aseguro que cuando toquemos el tema de las creencias religiosas, lo paranormal y lo espiritual, se van a sorprender. Aún así, continuemos con el tema biológico. Otro de los temas más importantes del por qué mucha gente tiene la superstición de que esta es una hora peligrosa o dañina o incluso paranormal es por algo llamado el ritmo circadiano. Probablemente pronuncie eso muy mal. El ritmo circadiano es a lo que le conocemos comúnmente como nuestro reloj corporal, nuestro reloj del sueño. Este ritmo se encarga de cuidar y monitorear muchas de las funciones de nuestro cuerpo, incluido cuando estamos dormidos, como por ejemplo la temperatura corporal y la producción de hormonas. Si tienes un horario de sueño normal, si no eres como yo y estás a las 3 de la mañana trabajando, usualmente es a esta misma hora, las 3 de la mañana, que tu cuerpo llega a un punto donde está más descuidado. ¿A qué me refiero? Es el momento donde nuestro metabolismo, nuestra temperatura, nuestro estado de alerta llegan a su punto más bajo. De hecho, mientras estaba investigando, había muchas personas que decían que era a esta hora donde mandaban a los militares como más especiales, a los Spec Ops, Black Ops, quién sabe cómo se llamen, a que hicieran infiltraciones y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque una vez más, era el momento donde nuestro cuerpo está más vulnerable. Y otra cosa que se me hizo súper interesante es que por eso mismo a los agentes o militares que están en Black Ops o Spec Ops y ese tipo de cosas, los entrenan a diversos tiempos, no a uno constante. ¿Por qué? Porque tienen que acostumbrar a su cuerpo a tener el ritmo circadiano muy extraño o mínimo no balanceado para que siempre puedan operar. Tal vez hay un poco de falsa información ahí, corríjanme en los comentarios si es que son expertos militares. Y es por lo mismo de que nuestro cuerpo está tan vulnerable que es un momento donde naturalmente sentimos más ansiedad, sentimos más miedo, sentimos más preocupación y si llega a pasar que nos despertamos a esa hora, tenemos todos estos sentimientos encontrados, lo cual nos deja con, pues una vez más, una sensación de que algo malo está pasando. Volteamos al reloj y vemos que son las 3 de la mañana y decimos bingo, tenemos un culpable. Yo cuando me levanto a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana incluso, o a las 4 y media, 5, no siento nada de malo. Pero me levanto a veces a las 3 y digo, ay, pues como que algo está aquí pasando, ¿no? Bueno, ahora tienen una razón biológica de el por qué. Antes de pasarnos completamente del lado biológico, también hay otra creencia de que a esta hora es cuando tu cuerpo te pide más cosas. Es donde ya llevas suficiente tiempo despierto como para que te llene tu vejiga y tengas que ir al baño, para que te dé un poco de sed o cosas por el estilo, lo cual también son incomodidades que, lo quieras o no, terminan despertando a tu cuerpo por, pues, necesidad. Y por fin pasamos a lo espiritual, lo religioso, lo paranormal. ¿Qué les parece si comenzamos con una historia? La cual puede ser un poco cruda para algunos de ustedes, pero escuchen. Esta es una calurosa tarde en Jerusalén. Las calles están llenas de susurros. La noticia se ha propagado rápidamente. Jesús fue capturado y está a punto de ser crucificado. El ruido de los pasos de los soldados romanos se mezcla
con los sollozos y gritos de la multitud. Jesús, con una corona de espinas en su cabeza, carga una pesada cruz de madera sobre sus hombros heridos, su cuerpo cubierto de heridas y sangre, resultados de una brutal tortura, la cual fue hecha previamente. Después de un tiempo, Jesús es levantado en la cruz, sus manos y pies perforados por clavos de hierro. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural cubre la tierra y de pronto muere. Perdónenme si eso fue duro para algunos de ustedes, pero aquí hay un punto muy importante, y es que, por si no lo sabían, Jesús murió a las 3 de la tarde. ¿Cuál sería entonces la hora contraria a las 3 de la tarde? Lo tienen, las 3 de la mañana. Me van a decir, Pato, te acabas de poner en modo completamente conspiranoico, pero no, y no me pasó, y eso que tengo una madre extremadamente católica, pero muchas de las personas que estaban compartiendo sus experiencias sobre por qué le tienen miedo a las 3 de la mañana comentaban que en sus iglesias, en sus casas o incluso en sus familias se les comentó que las 3 de la mañana era una hora maligna. ¿Por qué? Porque era la hora contraria en la cual Jesús murió. ¿Y esto qué significa? Se preguntarán. Era una hora donde los demonios y estos entes malignos sentían que tenían más fuerza, por lo mismo de que Jesús se había marchado justamente en la hora contraria. Una vez más, en la Biblia siempre se habla mucho de completamente extremos. De hecho, creo que es un tema muy común que siempre haya como inversos, y este es uno de esos casos en donde las 3 de la tarde son lo inverso a las 3 de la mañana. Está interesante. Asimismo, también asocian el 3 con cosas muy negativas. Por ejemplo, dicen que cuando tocan 3 veces la puerta a los demonios, es un tipo de burla hacia la Santísima Trinidad, pero bueno, eso es para otro video. Otra teoría un poco conspiranoica que escuché por ahí que me gustó bastante es que las 3 de la mañana es una hora perfecta para que los espíritus, ovnis, duendes, hadas, gnomos, skinwalkers, lo que tú quieras, salgan sin ser vistos por la sociedad. Y van a preguntar cómo. Pónganse a pensar. Muchos de ustedes tienen una vida normal y tal vez se duermen a las 12 de la noche. Tal vez unos de ustedes son extremadamente raros y se duermen a las 10 de la noche. Oye, yo no soy quien para juzgar. Pero hay algunos otros cuantos de ustedes que son un poco más como yo y se desvelan un poquito más. ¿Qué les parece? 1 de la mañana. Tal vez en una de esas se alocan, duermen a las 2, 2:30 de la mañana. Pero para la gran mayoría de las personas, o mínimo eso es lo que leí, las 3 de la mañana son una hora un poco ya de las ligas pesadas. Y lo recuerdo bastante bien, cuando yo era niño y me desvelaba, si llegaba a las 3 de la mañana ya me la estaba bañando. Las 3 de la mañana es ya duérmete. En cambio, no sé dónde me desvié, ahorita me duermo a las 5 o 6 y me siento... bueno, eso no tiene nada que ver con el video, continuemos. El punto es que usualmente la gente no tiende a pasar de las 3 de la mañana, 2:30 a lo mucho, pero 3 de la mañana ya es bastante. Asimismo, hay gente muy extraña que se levanta a las 6 de la mañana, sí, pero les sorprendería escuchar que también es bastante común que hay gente que se levante a las 4, mínimo de la hora a la que la gente se levanta. Las 4 es como lo más temprano, 3 de la mañana es como lo regular, 5 es como que hoy se la está bañando, pero 4 es como el límite, así como las 2, 2:30 es el límite de la gente que se desvela, las 4, 4:30 es el límite de la gente que se despierta temprano. ¿Y qué nos deja este hoyo, ese espacio en blanco? Nos deja las 3 de la mañana, una hora en donde es muy tarde y ya deberías de probablemente estar dormido, o es muy temprano como para que te despiertes, la hora perfecta para que cualquier alien, cualquier skinwalker, cualquier demonio, entidad o fantasma salga al mundo y disfrute un planeta no tan habitado. Tienen que admitirlo. Si nos fuéramos a poner a hacer un conteo de cuánta gente consciente, viva, despierta hay a cada hora del día, probablemente las 3 de la mañana sería la hora en donde menos gente esté despierta. Otra cosa que vamos a hablar rápidamente antes de pasar a mi conclusión personal es la media popular. Así es, no podemos dejar de lado que mucha de la información que tenemos sobre el terror, sobre los demonios, sobre los fantasmas, erróneamente está basada en películas, en series y en Hollywood. No es la primera vez que me quejo de este tipo de temas. Tengo varios videos, creo que incluso tengo un video dedicado donde digo todo lo que Hollywood nos hizo creer, el terror o cosas por el estilo, donde debato de ciertas creencias o enseñanzas que distintas películas nos han dejado que pueden estar erróneas. Lo quieran o no, las 3 de la mañana siempre son un tema a discutir en películas. Estás viendo la película del Conjuro, a las 3 de la mañana se va a hacer el desmadre.
estás viendo la película de La Noche del Demonio, a las 3 de la mañana se levanta el huerco y empieza a matar gente. Estás viendo la película de Annabelle, a las 3 de la mañana Annabelle levita y se pone de cabezas y empieza a correr como la mona del aro. Independientemente de la película de terror, usualmente siempre hay una toma a las 3 de la mañana en donde pasa algo completamente siniestro, como que el demonio agarra más fuerza o se hace más alocado, y eso nos lleva a mi conclusión personal. Desde un punto de vista espiritual y mágico, que es lo que creo que muchos de ustedes estaban esperando escuchar, en lo personal creo que no hay una hora importante del día. Como muchos de ustedes saben, yo soy un cazafantasmas profesional con mi grupo de la Sociedad de las Pesadillas. Créanme que en todas nuestras investigaciones paranormales que hemos ido, a todos los lugares que hemos visitado, todos los objetos poseídos que hemos adquirido, en ningún momento le hemos adjudicado alguna especie de actividad paranormal más grande dependiendo la hora, aunque a veces sí, pero voy a llegar a eso un poquito después. El primer punto que quiero tocar es que si algo está embrujado, si una casa tiene espíritus negativos, dañinos, feos, si un objeto tiene algún tipo de entidad dentro de él, no le va a importar si son las 3 de la tarde, las 8 de la noche o las 3 de la mañana. Si tiene alguna forma de asustarte, muy probablemente lo va a hacer independientemente de la hora. Como portador de casa embrujada lo puedo confirmar. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, si las cosas pasan de día, no les damos la misma importancia. No sentimos que necesariamente haya un problema. Les voy a poner esto. Ustedes están en su casa a las 3 de la tarde y escuchan que uno de los juguetes de su hermano pequeño bebé, si es que tienen, o de su perro, que son de baterías o electricidad, que le picas y suena, te empieza a prender. Eso es algo extremadamente común en mi casa. Nosotros tenemos una hermanita que tiene esos juguetes. Si son las 3 de la tarde y eso suena, yo lo ignoro. Puede que le haya picado ella, puede que le haya picado cualquier otro miembro de mi familia que esté por ahí, lo ignoro. Pero ¿qué pasa si pasa a las 3 de la mañana? Ahí sí me da un poquito más de miedo, ¿no? Sí, hay ciertas explicaciones que pueden hacer que ese miedo sea justificado, como por ejemplo, no hay nadie despierto a las 3 de la mañana. O sea, ahora sí que sí, se activó solo. Pero también había una probabilidad de que se pudiera haber activado solo a las 3 de la tarde. ¿Por qué la dejé de lado? ¿O por qué ni siquiera le di importancia? Muy sencillo. Porque los humanos le tenemos miedo a la noche. Se hace desde un punto de vista de que Hollywood nos hizo tenerle miedo a la oscuridad. Otro punto de vista biológico, en el cual se habla de que los humanos al final del día venimos de los animales y en la noche es cuando dormimos, pero al mismo tiempo muchos depredadores salían en la noche a cazar pues presas fáciles que estaban durmiendo, lo cual nos hace aferrarnos a nuestro sentido de supervivencia. En la noche las cosas son un poco más importantes a nosotros por mil y un cosas. Otra que se me pasó decirles es que asimismo en la noche es cuando ya más cansado estás y asimismo cuando tu espíritu más débil está, una vez más haciéndonos sentir vulnerables. Pero Pato, ¿por qué nos estás contando todo esto? Hay muchas creencias de qué es lo que pasa después de la muerte. Si me pusiera a debatir sobre ellas, me saco 3 videos más. Pero para dejársela simple, en mi creencia, cuando una persona fallece, su espíritu pasa a otro plano. ¿Qué pasa en ese plano? No sé, no lo he pensado. Pero para mí pasa al otro plano. Pero pasas como tú, pasa con tu esencia, con tu personalidad. Entonces, si tú eres una persona un poco más bromista, si tú eres una persona un poco más pesada, si tú eres una persona muy grosera, vengativa, malvada, usualmente te pasas con esa energía. Y ahora, pues, tienes más herramientas para molestar a la gente. ¿Dónde las molestarías más? ¿A las 3 de la tarde, que probablemente tu intento de asusto pase desapercibido? ¿O a las 3 de la mañana, donde ya hay un estigma y una creencia de que las cosas malas suceden? Pues obviamente a las 3 de la mañana. Junta esto con el pensamiento colectivo de millones, de tal vez incluso billones de personas que sienten miedo a las 3 de la mañana, y creaste una hora cargada de energía negativa dispuesta a asustar o dispuesta a lastimar. ¿A qué me refiero con esto? Pues no sé si como tal se podría denominar como un egregor. Si no saben lo que es un egregor, les recomiendo que vean mi video al respecto. Está bastante interesante, se los recomiendo, pero así rapidito para los que no sepan, un egregor es una creación que se hace a base de una creencia colectiva. Tu casa puede que no esté embrujada, pero si llega una bruja y te dice tu casa está embrujada y tú empiezas a creer que tu casa está embrujada, estás alimentando esa idea. Desde un punto de vista psicológico puede que simplemente sea eso, una idea que alimentaste y te aterre, pero desde un punto de vista espiritual te crea algo llamado egregor, que es como una manifestación de dicha energía que tú estás soltando, y lo que este egregor va a buscar es atraer más de la energía con la que se le creó, en este caso miedo, ansiedad, maldad, tristeza, etc.
No sé si puedo aplicar, pero con millones de billones de personas creyendo que las 3 de la mañana es algo malo, muy probablemente ya hay un egregor alrededor de todo esto que se alimenta de nuestra energía y miedo a las 3 de la mañana. Pero bueno, para ya concluir este video, ahora sí, me dejan con una pregunta muy grande. Pato, entonces, las 3 de la mañana ¿es una hora donde pueden pasar más cosas malas? Opinión honesta, sí. Como ya vieron, no es solamente basado en superstición o en creencias religiosas, sino verdaderamente en hechos biológicos y naturales. Los humanos tendemos a ser más sensibles y miedosos a altas horas de la noche, como las 3 de la mañana. Esto de por sí puede afectarte de una manera psicológica para que te sugestiones y crees un egregor o crees un pensamiento malo. Las 3 de la mañana son y seguirán siendo horas que van a causar estragos en la mente e imaginación de muchos niños, de muchos adolescentes e incluso de muchos adultos por incontables años. Creo que es una de esas creencias que van a trascender y nunca van a dejar de sonar. Aunque a veces Hollywood nos la estereotipe mucho, nos la haga creer como una hora verdaderamente diabólica, sí creo que es algo que existe, no tan fuerte como algunas personas creen que es. Yo no creo que sea la hora del diablo o no creo que sea la hora de las brujas. Creo que es una hora donde gracias a nosotros mismos y a nuestra imaginación, nuestro pensamiento colectivo, nos hemos hecho más inseguros, o es una hora que simplemente nos da más ansiedad y más miedo, lo cual hace que tendamos a sugestionarnos y a tener experiencias más negativas. Pero bueno, ahora sí que sí, con esto terminamos el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero a alguno de ustedes les haya dado algún tipo de cierre o algún tipo de información que digan, wow, eso me gustó y ahora entiendo un poquito más de por qué a las 3 de la mañana me dan miedo. Si es así, les pido de todo corazón que le den like al video, que lo compartan. Estamos cerca de los 80,000 suscriptores y aún más cerca, bueno, no, pero sí cerca de los 100,000, lo cual es la meta de este año. Con todo el apoyo que me han estado dando, estoy muy seguro que sí lo podemos llegar a cumplir. También les pido de todo favor que me comenten si les ayudó esta explicación, si creen que faltó algo o si ustedes saben de otra creencia o cultura la cual podría mostrarnos un poco más de por qué tenemos estos sentimientos a las 3 de la mañana. Si les caigo bien, quieren consumir un poquito más de mi contenido, pero ya se maratonearon todos mis videos de Patos Potions, les recuerdo que tengo otros dos canales. Uno donde hablo de chismes, drama y temas más normales, ese es Pato RMZ, y otro donde juego exclusivamente videojuegos de terror, ese es Patos Game. Asimismo, si quieren convertirse en mis amigos más cercanos a mí, tengo un canal de Twitch donde streameo lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 y los domingos de 8 a 10 pm, todo hora México. Todos los links que acabo de mencionar van a estar abajo en la cajita de descripción. Así que sí, sin nada más que decir, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final y nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Hasta la próxima y chao.